qué gozo estar con ustedes otra vez. Es una alegría retomar después de algunas semanas. Les pido disculpas por mi ausencia. Ha sido, créanme, por buenas razones. El Señor ha sido bueno en diferentes situaciones. La primera semana estuve en los Estados Unidos y la última en Costa Rica. Pero estoy muy feliz de estar con ustedes hoy otra vez. Hoy estoy en Córdoba, Argentina, así que contento de estar con ustedes. Mis hermanos, vamos a retomar donde nos quedamos. En nuestra clase anterior estábamos viendo algunas herramientas para el estudio de la confesión de fe y entonces vimos la gran importancia que tiene el catecismo bautista, vimos la gran importancia que tiene la exposición del catecismo bautista por Benjamin Beddome y habíamos quedado pendiente en este día de poder estudiar una última herramienta que es precisamente este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama La verdad triunfa o tiene victoria sobre el error, escrito por David Dixon. Este libro es un libro muy importante y quiero dedicar estos primeros minutos de nuestra clase para hablar un poco de la importancia de este libro. ¿Por qué es importante? David Dixon hizo lo que se conoce como el comentario a la Confesión de Westminster más cercano al momento en que se publicó la Confesión de Westminster. Es decir, lo que él escribió es un comentario contemporáneo a cuando se hizo la Confesión de Westminster. En otras palabras, él sabía cuáles eran las problemáticas, los asuntos, lo que había detrás de cada capítulo, lo que se había discutido en la asamblea. Y lo que él hace en esta obra es básicamente presentarnos el contenido de los capítulos de la Confesión de Westminster, por supuesto, pero se vuelve útil porque nuestra confesión de fe toma o edita lo que la base de la confesión fue, que fue la Confesión de Westminster. Así que este libro es ciertamente muy apropiado, muy útil para nosotros al estudiar la confesión de fe. Hoy solamente quiero invertir unos pocos minutos de poder ver algunos ejemplos sencillos con respecto al uso del libro, el uso de esta herramienta, y luego quiero comenzar a aprovechar el tiempo para meternos inmediatamente en el capítulo 1 de la confesión de fe y comenzar a hacer nuestro análisis. Así que quiero compartir mi pantalla. Voy a abrir aquí, denme solamente un segundito, voy a abrir el libro de David Dixon que estamos trabajando en su traducción al español. Todavía está en ese proceso, voy trabajándolo cada semana, pero voy a leerles lo que ayer pude compartir con algunos hermanos sobre este libro, que realmente es sumamente importante, en el capítulo 12 de la Confesión de Fe. Yo quisiera que ustedes abrieran conmigo el capítulo 12 de la Confesión de Fe, para que luego podamos mirar lo que dice este libro y poder mostrar por qué es útil lo que nos dice sobre el capítulo. Es muy sencillo lo que hace este libro, así que vamos a invertir solo unos pocos minutos aquí. Por favor, vean conmigo la Confesión de Fe en el capítulo 12. ¿Ok? La Confesión de Fe en el capítulo 12 dice lo siguiente. Voy a leerlo para todos nosotros. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de él, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar Abba Padre, son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un Padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Esto es lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 12, en el único párrafo que tiene, es igual a lo que dice la Confesión de Westminster. Ahora, ¿qué es lo que hace el libro de David Dixon? Yo quiero mostrarles solo como ejemplo este capítulo para que ustedes puedan considerar conmigo lo que hay aquí. Déjenme ver cómo se comparte cuando no es... Ajá, aquí puedo compartir esto. Me dicen si se puede ver mi pantalla. Ajá. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Quiero que noten algunas cosas bien importantes en lo que hay aquí. En primer lugar, yo quiero que miren
está el número del capítulo, ¿verdad? El título del capítulo de la adopción, capítulo 12, pero también nosotros encontramos que cada capítulo lo que hace David Dixon es dividirlo en preguntas. Como este capítulo es tan breve, él solamente hace una pregunta en este capítulo. Y esa pregunta es la siguiente. Estoy haciendo la traducción tomando la confesión de Westminster al español para que el fraseo sea igual a lo que nosotros encontramos ahí. Esta es la pregunta que hace. Los que son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de las libertades y privilegios de estos y tienen su nombre puesto sobre ellos y reciben el espíritu de adopción, ¿son desechados alguna vez? ¿Ves? Todos los capítulos de este libro de David Dixon empiezan, cada una de las preguntas que él hace, empieza con una pregunta principal, una pregunta que toma del fraseo del párrafo y lo presenta y solamente puedes dar una respuesta afirmativa o negativa. En este caso, pregunta si aquellos que han sido adoptados pueden ser desechados alguna vez. Esa es la pregunta. La respuesta absoluta es no, no pueden. Ahora, este libro tiene la particularidad, o esta herramienta, la particularidad de que sirve como una obra apologética. ¿Qué significa eso? Es una defensa de la fe. David Dixon lo que hace es que al afirmar algo o al negar algo, deja en evidencia que hay gente que está enseñando lo equivocado. Y entonces, noten lo que él hace. Después de poder plantear esta pregunta principal, él agrega otra pregunta que también es absoluta. ¿Están sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna? Sí. Y aquí él pone los pasajes de prueba que están tanto en nuestra confesión como en la confesión de Westminster. Pero entonces aquí comienza el trabajo apologético. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, siendo así, ya que los que son adoptados no pueden ser desechados, ¿ok? Esa es la idea, siendo así. ¿No se equivocan los luteranos que sostienen que los hijos de Dios, algunos de ellos, pueden ser desechados por un tiempo totalmente, aunque no definitivamente? Si tú me estás diciendo que los que son adoptados por Dios no pueden ser desechados, entonces están equivocados los luteranos, ¿verdad? Y él responde, sí, están equivocados. Pero luego dice, y entonces no se equivocan también los arminianos, los cuáqueros, los socinianos, que sostienen que los que han recibido la gracia de la adopción pueden ser desechados total y definitivamente. ¿No se equivocan ellos también? Sí, se equivocan. ¿Ves? Esta es la forma básica que tiene este trabajo apologético que sirve para expandir un poco el criterio que hay detrás de cada párrafo. Entonces yo quiero que notes esto. En el libro de David Dixon hay las siguientes partes. Número 1, la pregunta que sale del párrafo directo de la confesión. Número 2, una respuesta absoluta. Número 3, por causa de esta respuesta absoluta hay un cuestionamiento. Si eso es así, ¿no están entonces estos equivocados? Y al decir eso, te arroja información, porque te das cuenta que entonces en la mente o en el contexto de esta discusión están mencionados los luteranos, los arminianos, los cuáqueros y los socinianos. Era en contra de ellos que se enseña esta verdad tan importante. Pero en quinto lugar, lo que hace David Dixon en todos los capítulos y en cada pregunta es esto que está resaltado en negrilla. ¿Por qué razones pueden ser confutados? ¿Por qué razones? ¿Cómo nosotros podemos contradecir eso que ellos están diciendo? ¿Cómo contradecimos a los luteranos? ¿Cómo contradecimos a los arminianos? Y lo que él presenta a continuación es la argumentación bíblica tomada de la confesión de fe, en donde él comienza a argumentar el por qué ellos están en un error. Nota algunas de las argumentaciones de este capítulo de ejemplo. Porque todos los hijos de Dios son guardados mediante la fe para la salvación. Por eso no se pueden perder. Porque los hijos de Dios son guardados por el Señor por medio de la fe. Y eso está en Primera de Pedro 1:5. Segundo argumento. Porque Cristo oró por la perseverancia de todos los creyentes. ¿Te acuerdas la oración del Señor? Y te pido no solo por estos,
sino por aquellos que creerán por la palabra de esto. Aquí se está afirmando el hecho de que el Señor los guarde. Esa es la oración de contexto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. ¿Te acuerdas? Y luego dice, y no te pido solo por esto, sino también por aquellos que creerán por la palabra de estos. Así que el Señor está dando por la perseverancia de su pueblo. Y su oración es contestada, por cierto. En tercer lugar, no se pueden perder porque ningún hombre que ha nacido de nuevo, así como todos los hijos de Dios, hace o comete pecado. Es decir, no permite que el pecado reine sobre él, porque su simiente permanece en él, es decir, la simiente de Dios, por la que ha nacido de nuevo. Esto es la palabra de Dios, la cual permanece en él. Por lo tanto, no perece del todo, sino que permanece de ahí en adelante, obrando los frutos de la regeneración una vez iniciada en ellos. Y aquí se cita Filipenses 1:6, aquel que comenzó esa buena obra la perfeccionará. Y están haciendo referencia a que por esta razón no hay manera de que los que son verdaderamente hijos de Dios, los que han sido adoptados, se puedan perder. Así que esta herramienta funciona básicamente así. Querido Oscar, tiene una pregunta, mi hermano amado. Sí, se me viene una pregunta que cualquiera puede hacer en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que ora para que perseveren. Y si viene alguno y me pregunta, y si nunca se van a perder, ¿por qué ora por ellos? Seguramente alguien va a preguntar eso. Sí, es una buena pregunta, aunque mal enfocada, porque la oración es un medio que Dios utiliza para poder cumplir las cosas que Él ha determinado. Los que han sido escogidos nunca se van a perder. Pero así como Pablo en ese ejemplo maravilloso donde dice, el Señor me ha dicho que ninguno morirá, pero luego dice, pero si no vuelven, si se sueltan del barco, no van a sobrevivir. ¿Cómo, Pablo? ¿De qué me estás hablando? Si el Señor te dijo que ninguno va a perder, ¿cómo entonces estás diciendo que no se suelten del barco, que no se vayan? Es porque Dios no solo determina lo que va a pasar, sino también los medios a través de los cuales va a pasar. Y la oración del Señor Jesús es parte de los medios. Es decir, es correcto decir, de los que han sido elegidos nunca se van a perder. Y se puede afirmar porque el Señor Jesús oró por ellos. ¿Ves? Porque es el medio que Dios utiliza para que se cumpla lo que el Señor ha determinado. Eso es una parte importante. Cuando uno habla de la determinación de Dios o el hecho de que Él ha predestinado las cosas, nosotros no podemos caer en el fatalismo de decir, pero entonces si Dios los escogió, ¿para qué se les predica el Evangelio? Porque el medio para que los que han sido escogidos sean salvos, ese medio Dios también lo escogió y es la predicación del Evangelio. De la misma manera, ¿por qué voy a orar que mi mamá se sane si el Señor sabe si mañana capaz muere? Entonces, ¿por qué voy a orar por ella? Porque el Señor estableció esos medios. Y puedo decir con confianza, si mi madre es sanada de la enfermedad, puedo decir, el Señor escuchó nuestras oraciones. Claro, el Señor ya había determinado lo que iba a hacer, pero ese es el medio que Dios determinó para hacerlo también. ¿Me hago entender? Esa parte es clave. Ahora, quiero saber, mis hermanos queridos, para meternos de una sola vez en el capítulo 1, quiero saber si tienen alguna pregunta sobre esta herramienta. Es una herramienta, déjenme simplificar una cosa, es una herramienta que sirve para mirar el contexto original de ciertos párrafos en la confesión de fe. Les voy a dar un ejemplo práctico. Cuando dice la confesión, ustedes recordarán en el capítulo 22, y habla de la oración como parte de las cosas con las que adoramos al Señor en el culto público, él dice, o la confesión dice, no se debe orar por cosas que el Señor no manda, como orar por los muertos o alguien que cometió el pecado imperdonable, etcétera. Pero luego dice, ni tampoco se debe hacer en una lengua que no sea entendida por los que están oyendo. Eso de ahí, si nosotros lo interpretáramos en nuestros días, seguramente lo primero que pensaríamos es, lo que estuvo en la mente de los que estaban haciendo este párrafo eran las lenguas carismáticas. Bueno, tengo que decir que las lenguas carismáticas son un poco modernas. No era una lucha necesariamente en esos días. Cuando uno lee este libro de Dixon, Dixon dice,
o explica que la razón que está detrás de eso, a través de preguntas y respuestas, ¿es verdad que se debe orar en un lenguaje conocido? Sí. Y entonces él dice, ¿no se equivocan los católicos romanos cuando oran en latín, en la misa, donde nadie los entiende? Y entonces uno se da cuenta que lo que estaba en la mente de ellos era el catolicismo romano, no un movimiento carismático antes de que existiera. Entonces, eso nos ayuda a tener una interpretación o un entendimiento mejor de lo que ellos quisieron decir a través de la confesión de fe. Así que quiero saber, mis hermanos amados, si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre esto que hemos visto hasta aquí, de esta herramienta. Vamos a irla usando a medida que avancemos en los capítulos. Yo les voy a decir, miren lo que dice Dixon, y les muestro la pregunta y vamos a ir mirando lo que hay. Pero por ahora solo quiero saber si estamos claros sobre las herramientas que se utilizan para estudiar la confesión de fe. El catecismo, la exposición del catecismo y también este libro de La verdad triunfa sobre el error de David Dixon. ¿Hay alguna duda, mis hermanos, sobre este tema del que hemos hablado en nuestra clase que empezamos en la anterior? Sientan toda la libertad. La idea es que podamos aprender a usarlas y que puedan ser útiles para nosotros. Jorge, consulta. Sí, mi hermano. Primera Pedro 1:5. Yo leo la Nueva Versión Internacional. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Cómo me podrías explicar ese texto? ¿Cuál, mi hermano? ¿Cuál es la pregunta? Primera Pedro 1:5. Sí. Recién usted ¿Cuál es en el libro de Dixon, creo. Sí, Jesús, ¿cuál es la pregunta, mi hermano querido? La pregunta es que vos me expliques porque el verdadero creyente no pierde la fe, ¿sería? ¿El que pierde la fe fue creyente? No, nunca fue creyente, porque ese es el punto. Fíjate el contexto del pasaje. Mira, primera de Pedro 1, del 3 al 5. Les pido disculpas, yo tengo un montón de Biblias aquí en mi oficina. La que tengo a la mano es una revisión del 2015, así que de la Reina Valera. Ok, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Nota, a quien está hablando aquí es, en primer lugar, dice a aquellos que han sido nacidos de nuevo. ¿Ves? Versículo 3. Para aquellos que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Luego dice que aquellos que han nacido de nuevo tienen una herencia que es incorruptible, incontaminable, inmarchitable o inmarcesible. Y la idea es, estos que han nacido de nuevo son herederos. Pero estos que son herederos y han nacido de nuevo son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que la promesa de Dios, y de hecho, Jesús, aquí hay una cosa increíble. Cuando nosotros leemos la siguiente explicación que da Dixon en ese orden de ideas, tú sabes que él cita la promesa del nuevo pacto, y es increíble eso, porque él cita Ezequiel 36, Jeremías 31, y dice esto: la promesa del nuevo pacto incluye la perseverancia de los santos. Y cuando tú vas a esos pasajes, Ezequiel dice, y entonces yo pondré mi espíritu y os haré que caminéis en mis caminos y guardéis mis estatutos. Jeremías 31 dice, y pondré la ley sobre su corazón y lo pondré sobre su mente y sobre su corazón. La idea de eso es, no solamente Dios nos salva, Dios nos da su espíritu para que perseveremos hasta el fin. Entonces, yendo a tu pregunta práctica, si alguien está con nosotros por un tiempo, pero finalmente reniega de su fe, se aparta del Señor, no quiere saber nada con el Señor, Jesús, escucha esto, aunque hubiera sido un pastor,
si alguien no persevera en su fe hasta el fin, no fue un creyente jamás. Porque eso es parte de la promesa. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de saber que aún tú o yo podemos estar en ciertos momentos de oscuridad. Y de hecho, podríamos, por la dureza de nuestro corazón, nuestro orgullo, apartarnos temporalmente del Señor. Pero esta es la clave. Nunca quedamos en ese estado porque ya no podemos volver atrás. Cuando habla Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 de los apóstatas, dice que los apóstatas han participado del don celestial, han sido guardados de la contaminación del mundo. Se los escucha como si fueran cristianos. Externamente hablando, Jesús, no son diferentes a ti y a mí. Pero luego dice, pero en ellos se cumple el verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca al cieno. Y entonces el punto de Pedro es este. Ellos nunca dejaron de ser ni perros ni puercos, sino que terminan volviendo a su naturaleza. Por eso Juan dice que los que son de Dios no pueden practicar el pecado, es decir, entregarse al poder del pecado. Dice la respuesta, porque la simiente de Dios está en ellos. ¿Ves? Tiene que ver con un hecho de haber nacido de nuevo, tener una nueva simiente en nosotros. Eso es lo que va a protegerte de apartarte completamente. Eso es lo que va a protegerte de volver atrás, porque el que ha nacido de nuevo ya no puede. Es un tema de naturalezas. Entonces, en la práctica y con nuestros ojos, muchos creyentes son creyentes temporalmente, lo cual significa que no fueron creyentes nunca. Pero ante nuestros ojos son como creyentes. Pero cuando ellos dejan la fe, se apartan y no vuelven al Señor, manifiestan que nunca fueron creyentes verdaderos. Y te digo una cosa más, Jesús. Otro de los argumentos que da Dixon en este capítulo es que los creyentes verdaderos siempre oran de esta manera. Y líbranos del mal y no nos metas en tentación. Y él dice, el creyente verdadero ora por perseverar. Porque es lo que anhela, es lo que tu nueva naturaleza quiere. Aunque podemos disfrutar de la seguridad de salvación, aunque podemos disfrutar de haber sido salvados por la gracia de Dios, nunca pensamos, no, si yo estoy completa. No, Señor, yo sé lo que hay en estas manos, yo sé el poder que hay en mí. Líbrame de no soltarme de ti. Yo quiero vivir cerca de ti todo el tiempo. Eso es lo que hace o manifiesta a alguien que ha nacido de nuevo. Y vuelvo a enfatizar esto. Por eso es tan importante la disciplina eclesiástica. Piensa en esto. ¿Qué hace la disciplina eclesiástica? El primer paso nos exhorta y nos mueve. ¡Hey, Jesús! ¡Jesús! Te doy de cachetadas. ¡Despiértate! No te vayas por ese camino. Tú dices, no quiero irte. Vengo con 2 o 3 testigos que lo pongo como testigos imparciales. Digo, hermanos, escuchen lo que le estoy diciendo a Jesús. Si yo me estoy equivocando, corríjanme a mí. Pero si él se está equivocando, ayúdenme a corregirlo a él. Y entonces te digo lo que estaba diciendo. Los hermanos dicen, Jesús, tú eres el que está mal. Ya no es uno, ahora somos 3 o 4 diciéndote, Jesús, arrepiéntete. Cuando no pasa nada, vamos delante de la iglesia. La iglesia tiene que corroborar de que Jesús ha cometido un pecado o está cometiendo pecado, que no se está arrepintiendo. Y entonces, con ese acto de mirar eso y comprobar eso, los pastores sentencian y dicen gentil y publicano. Ahora, piensen esto. Me gusta pensar en la disciplina eclesiástica como lo que uno hace cuando alguien entra en una crisis. Piensa que estás en mi casa, Jesús, aquí en Ecuador. Nos estamos tomando un buen café y de pronto yo caigo al piso. Lo primero que tú tratarías de hacer es moverme, despertarme para, hey, oye, me golpeas, oye, no pasa nada. Entonces tú llamas rápidamente al 911 que vengan rápido. Espero que vengan rápido. Si está aquí en el Ecuador, a veces la cosa es complicada. Pero bueno, vienen rápido y sacan su equipo y tratan, me dan respiración boca a boca, golpean mi pecho. Nada, no respondo. Ese es el segundo paso de disciplina. Y entonces sacan esos que ponen en el pecho, los electroshocks, y me los ponen ahí y no despierto. Y si después de un momento, después de haber hecho todo ese procedimiento, mi corazón ya no late, ¿sabes qué es lo que van a decir esos paramédicos? Está muerto.
Y eso es lo que hace la disciplina eclesiástica. Golpea de tal manera para que el corazón vuelva a latir, la mente se vuelva a abrir de ese creyente, porque si no late, si no se abre y si no responde, es porque nunca fue un creyente. Cuando uno piensa en esto, uno le puede dar gracias a Dios por una iglesia en la que se practique la disciplina, porque entonces yo estoy a buen recaudo y estoy protegido por gente que me va a amar, me va a confrontar y me va a llamar. Yo no quisiera morir en las manos de alguien que simplemente me vea desplomarse y no haga nada. Ahí está el pastor retirado, hace como 2 días que no respira, pero yo espero que nunca pase eso. Que si caigo desplomado, salten sobre mí, traten de despertarme. Y si no despierto, llamen al 911. Y si el 911 viene, que hagan hasta lo último. No me dejen morir. Eso es lo que hace la disciplina. Pero la disciplina es fiesta. Que los verdaderos creyentes van a volver a su Señor. Y van a volver en arrepentimiento. Porque los verdaderos hijos de Dios nunca son desechados. Nunca. Y esa es una esperanza gloriosa que tenemos. Sí, querido Jesús. Gracias, Jorge. No, encantado, mi hermano. Perdóname, yo tengo este problemita. Me hacen una pregunta y la respuesta es amplia, pero espero ser de ayuda con esa respuesta. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Gracias. Ah, qué bueno, mi hermano querido. Muy bien, preguntas sobre este libro, sobre lo que vimos de la exposición del catecismo, y si no las hay, vamos entonces con el capítulo 1. ¿No? Muy bien. Vamos entonces a arrancar con el capítulo 1 el día de hoy. Quiero recordarles, mis hermanos, ojalá pudiera hacer justicia a este documento tan preciosísimo que tenemos en nuestras manos. No podemos en clases panorámicas, ¿verdad? Estas son clases panorámicas de la confesión de fe. Cuando digo panorámicas, no pienses superficiales, no es lo mismo. Quiero ser profundo, pero no podemos meternos en todos los detalles. Así que lo que vamos a hacer es mirar los párrafos, mirar ciertas cosas en general y luego vamos a ir mirando detalles clave de cada capítulo. No podemos meternos en todo, pero vamos a tratar de meternos en las cosas más relevantes para nosotros. ¿Ok? Vamos entonces a empezar en esta noche. Voy a abrir mi confesión de fe en el párrafo 1, capítulo 1, y vamos a empezar. Vamos a empezar leyéndolo y luego voy a ir explicando algunas cosas importantes aquí. Leamos el capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Lo voy a compartir aquí en la pantalla con nosotros. Aquí. Muy bien. Las Sagradas Escrituras, capítulo 1. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia revelan, manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para perseverar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Mis hermanos, en este capítulo 1 nosotros tratamos con la palabra de Dios como el principium cognoscendi o el principio del conocimiento de Dios. Nosotros creemos que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios viene a través de la naturaleza, ciertamente, pero que la forma más apropiada, profunda de conocer a Dios es a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Y por eso el principio de este conocimiento
es y parte de su palabra. Por eso la doctrina de la palabra de Dios es lo primero que está en nuestra confesión de fe. Aunque Dios es el principium essendi, que es la esencia del principio, el principium cognoscendi o el principio del conocimiento es la palabra de Dios. Dios es el todo de lo que nosotros creemos. Pero para conocer a ese Dios que es el todo, el principio de todo, necesitamos conocerle a través de su palabra. Y eso es una de las cosas vitales que se encierra en este primer capítulo. Este primer capítulo tiene 10 párrafos. Es uno de los capítulos más largos, bien importantes, porque este capítulo, como hemos demostrado con las clases anteriores, hablando de la estructura, este capítulo no solamente hace parte de los primeros principios o del fundamento de la confesión de fe, sobre el que se va a levantar toda la confesión de fe, sino que está conectado absolutamente con todas las cosas que hay. Ustedes van a ver, si hacen una lectura cuidadosa de la confesión, que se repite constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está detrás. Cuando se ve a Cristo, se ve según la palabra de Dios. Cuando se ve el pecado, se ve según la palabra de Dios. Cuando se ve la salvación o el evangelio, cuando se ve los eventos futuros, todo está sostenido sobre la palabra de Dios, porque es a través de esta revelación que nosotros conocemos lo que tenemos que conocer. Ahora, hagamos en primer lugar, antes de meternos a la doctrina de este primer párrafo, yo quiero darles un pequeño pantallazo de todo el capítulo 1. En el capítulo 1 hay 10 párrafos, pero hay temas bien importantes que yo quisiera que ustedes pudieran escribir ahí. En el párrafo 1 se habla de la doctrina de la necesidad de las escrituras. La doctrina que encontramos en el párrafo 1 es la necesidad de las escrituras. En el párrafo 2 y en el párrafo 3, nosotros encontramos la identidad de las escrituras. La identidad de las escrituras. Y vamos a hablar de por qué eso es bien importante. En los párrafos 4 y 5, nosotros encontramos la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras. En el párrafo 6, nosotros tenemos la suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras. En el párrafo 7 tenemos la doctrina de la claridad de las escrituras. La claridad de las escrituras. En el párrafo 8 tenemos la disponibilidad de las escrituras. La disponibilidad de las escrituras. Y en el párrafo 9 tenemos la interpretación de las escrituras. La interpretación de las escrituras. En el párrafo 10 tenemos la preeminencia de las escrituras. La preeminencia de las escrituras. La meta es, mis hermanos, que cuando uno hace un bosquejo de la confesión, por cada capítulo, uno tiene claridad sobre lo que está hablando el capítulo. Y de esta manera tú puedes sintetizar las doctrinas más importantes. La necesidad primero, párrafo 1, la identidad, párrafos 2 y 3, la autoridad, párrafos 4 y 5, la suficiencia, párrafo 6, la claridad, párrafo 7, la disponibilidad, párrafo 8, la interpretación de las escrituras, párrafo 9, y la preeminencia de las escrituras, párrafo 10. Esos son los 8 temas de los que se habla en este capítulo 1. Así que no vamos a poder mirar con detalle todos, pero hoy quiero tomar tiempo para pensar en la necesidad de las escrituras. ¿Ok? Vamos a analizar este párrafo y quiero empezar diciéndoles, mis hermanos, que en este párrafo nosotros tenemos algo que es único de nuestra confesión de fe, que no es parte de la confesión de Westminster ni de la declaración de Savoy. Y eso es esa línea que he pintado de amarillo. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Ese párrafo o esa línea del párrafo es un par de líneas que son sumamente dicientes sobre lo que es nuestra doctrina de la palabra de Dios. Nosotros creemos, mis hermanos, que la palabra de Dios no es
una de las formas en las que Dios habla, es la única forma en la que Dios habla de manera autoritativa. La palabra de Dios es la única regla, la única. Cuando hablas de una regla, hablas de un estándar, hablas de algo que mide o que te dice si algo está por encima o por debajo de ese estándar. La Biblia es la única que sirve como esa regla. Esa regla para nuestra fe, esa regla para nuestra obediencia, esa regla para nuestro conocimiento. Pero no solamente que es la única regla, sino que se le dan 3 atributos importantes ahí. Es la única regla suficiente. Y esta palabra suficiente es la misma que vamos a tratar en el párrafo 6, cuando hablemos de la suficiencia de las Escrituras. Así que vamos a dejar esa explicación para ese momento. La palabra segura es la idea de es confiable, no tiene errores, no tiene errores. Esta palabra es lo que nos permite o de donde se deriva el hecho de que la inspiración de las Escrituras hacen de la Escritura una regla segura. No solamente que es la única, sino que es completamente digna de confianza. Podemos poner toda nuestra fe, todo nuestro conocimiento, toda nuestra vida sobre lo que esta regla declara. Pero finalmente usa el adjetivo infalible, y eso es una palabra importantísima. Los eruditos que han hecho análisis de esto, como el doctor Tom Nettles, James Renihan y otros, dicen que la palabra infalible es una palabra mucho más fuerte que la palabra inerrante. Se ha discutido si la confesión de fe realmente trata el tema de la inerrancia de las Escrituras. Ustedes saben que la inerrancia de las Escrituras es una doctrina bien importante, pero que salió a la luz y que tuvo que ser defendida cuando, después de la época de la Ilustración, se comenzó a cuestionar la inspiración de las Escrituras. Y se comenzó a decir que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que contenía la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que esto significaba? Significaba que tú tienes aquí la Biblia, por poner un ejemplo, y que en la Biblia tú tenías por un lado cosas que realmente eran lo que Dios decía, pero otras cosas que eran cosas de hombre. Por lo tanto, esto no es la palabra de Dios, decían ellos, esto contiene la palabra de Dios, porque esto es parte de esto. Pero esto no es todo lo que hay, sino que también hay errores humanos. Eso es lo que se comenzó a enseñar y se comenzó a pregonar de una manera muy violenta en muchos lugares. Por cierto, tristemente, seminarios e iglesias cayeron bajo este tipo de doctrina y entonces ahí es cuando se perdió la inerrancia. Ahora, algunos han dicho, la confesión de fe no tiene nada que decir sobre la inerrancia de las Escrituras y creemos que los que piensan eso se equivocan. La palabra infalible es una palabra todavía más poderosa que la palabra inerrante. Porque algo que es inerrante es algo que no tiene errores. Es algo que no comete errores. No los hace. Uno puede escribir una plana de un diario. Tú puedes escribir un libro y en la primera página yo decirte, mira, aquí no hay errores. Aquí no hay errores y puedes hacerlo si tienes la puntuación perfecta, si tienes las palabras precisas, si formas el párrafo correctamente. Es posible que tu trabajo sea en esa primera página sin errores. Pero decir que es infalible significa que no tienes la capacidad de cometer errores. Y ningún hombre es infalible, ningún escrito es infalible, solo la palabra de Dios es infalible. No solamente es inerrante, no solo que no tiene errores, sino que no los puede cometer. Porque quien revela esa palabra es el Dios perfecto que no tiene errores ni comete errores. De él solamente se puede decir lo que se dijo de la creación inicial y todo es bueno y bueno en gran manera. Por lo tanto, creemos que este párrafo no solamente defiende la inerrancia de las Escrituras, sino que todavía le da un valor mayor. La Biblia no solo que no tiene errores, no puede cometerlos, porque es el libro de Dios. Y finalmente esta frase termina diciendo, esta es la única regla de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esta frase, mis hermanos, algunos han hecho la pregunta histórica y perdónenme, yo amo la historia y amo la historia de nuestra confesión.
y por eso quiero que me tengan un poco de paciencia aquí. Algunos han preguntado, ¿por qué esta frase? ¿Acaso los que firmaron la Confesión de Westminster o la Asamblea no creían estas cosas? Claro que lo creían. Esto es parte y simplemente podríamos decir que en estas dos líneas se resume mucho de lo que se va a decir en todo el capítulo 1. Pero ¿por qué afirmarlo? ¿Por qué ponerlo ahí? ¿Por qué establecerlo? Bueno, esto nos lleva a recordar un poco el contexto histórico. ¿Se acuerdan qué era lo que decían que los bautistas particulares eran o a quiénes se parecían? A los anabautistas. ¿Qué creían los anabautistas? Acuérdense que el miedo que tenían los que vivían en Londres en esos años era que se volviera a cometer la barbarie que se había cometido en Münster, Alemania, 100 años antes. ¿Y qué era lo que había sucedido? Unos locos, porque no hay otra manera de hablarlo, unos locos comenzaron a decir que el uno era Elías y el otro era David, y entonces se tomaron por la fuerza la ciudad de Münster y hubo una matanza en esa ciudad por causa de estas profecías que supuestamente habían recibido de parte de Dios. ¿Por qué los bautistas se vieron en obligación de tener que aclarar que ellos no creían en revelaciones progresivas ni que habían cosas raras como las que pasaron en Münster, Alemania? Se vieron en esa obligación para demostrar que ellos no eran anabautistas. Y por lo tanto, esta frase es una frase importantísima, histórica, que nos recuerda la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra fe bautista reformada. Nosotros no creemos en visiones o en revelaciones actuales del Señor diciendo esto es lo que hay que hacer o esto es lo que... No. La Biblia es suficiente. La Biblia es necesaria. La Biblia es la única regla de todo lo que nosotros necesitamos. Por el otro lado, también otros han explicado que hay otro argumento histórico aquí. Y ese argumento es el argumento en contra de los cuáqueros. Los cuáqueros, que no sé si en Argentina tienen avena cuáquer, pero bueno, en todo caso, sí tienen avena cuáquer. Muy bien, sí la tienen. La avena cuáquer, ustedes ven ahí a un hombre con un estilo antiguo que parece puritano, son los cuáqueros. ¿Ok? ¿Quiénes eran los cuáqueros? Eran un grupo que creían ciertas doctrinas similares, pero que tenían ciertas cosas muy particulares. Se llamaban los cuáqueros porque la palabra cuáquero viene de inglés Quaker, y la idea es, Quaker es la idea de alguien que tiembla, como alguien que tiene una especie de temblor en su cuerpo. Y la razón de esto es porque ellos también creían en revelaciones y en que Dios hablaba, pero lo interesante de cuáqueros era que ellos tenían una especie de entendimiento de que lo que ellos necesitaban para saber qué es lo que Dios quería de sus vidas era lo que ellos llamaban la luz interior. Dice que si tú ibas a un culto cuáquero, lo que había era que simplemente encontrabas un lugar medio oscuras, donde la gente estaba en completo silencio, porque lo que ellos necesitaban escuchar era esa luz interior, que es Dios hablándole a través de esa forma subjetiva para saber qué es lo que ellos debían hacer. Por cierto, a veces se parece un poco a la forma en la que algunos dicen, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y pareciera que necesitan estar en silencio escuchando su interior en vez de abrir su Biblia y ver qué es lo que Dios dice. Esta es mi voluntad, ¿no? Solo un comentario importante ahí. Ahora, pero piensen esto. Muchos bautistas particulares, y esto es histórico, por alguna razón que todavía no hemos llegado a descubrir, en algún momento de los bautistas comenzaron a irse hacia las iglesias cuáqueras. Y entonces pareciera que esta declaración es una forma de decir, nosotros no creemos eso. Nosotros no podemos ser asociados tampoco con los cuáqueros. Nosotros creemos que la Biblia es la única regla suficiente. Y esa es la parte clave detrás de esto. ¿Ok? Así que esos dos antecedentes históricos nos ayudan a entender el qué de esta frase. Otra vez vuelvo a repetir, no que los congregacionalistas de Savoy o los presbiterianos de Westminster no lo creyeran. Claro que creían esto. Solo que era necesario para los bautistas, porque éramos nosotros los que estamos bajo lupa, ¿sí o no? Bajo examinación de que no éramos gente con ideas raras. No, nosotros creemos en la palabra como la única fuente, la única regla. Por lo tanto,
Esto se afirma aquí y por eso se pone como un énfasis. No porque sea algo nuevo o algo que ellos no creyeran, sino porque era algo que nosotros necesitábamos demostrar. Y qué precioso en este mundo o en este contexto donde necesitamos repetir la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra fe y nuestra práctica. ¿Sí? Querido Jorge, Oscar, una pregunta, mi hermano. sí, discúlpame que te haga volver, te pido Tranquilo. mil disculpas, justo me entró gente. ¿Qué diferencia hay entre inerrante e infalible? Inerrante significa que no tiene errores. Infalible significa que no puede cometer errores. Entonces te hago el ejemplo que dije hace un momento. Si tú escribes una página bien escrita, yo puedo decir esta página tiene la forma de, yo puedo llamarla inerrante, porque no hay errores. Está correctamente la puntuación y la hiciste tú. Sin embargo, yo no puedo decir de ti que tú eres infalible, porque aunque hayas hecho una página inerrante, tú sí puedes cometer errores como cualquier ser humano. Por lo tanto, la clave es que la palabra de Dios no solo que no tiene errores, sino que no los puede cometer. Está así de lejos de poder acercarse a cualquier error porque su autor es el Dios perfecto. Esa es la idea, mi querido Oscar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos analizado esta frase. Espero que eso traiga mucha luz y ayuda sobre este tema. Realmente es maravilloso. Quiero sintetizar 2 o 3 cositas más antes de poder ir a preguntas y respuestas para que tengamos un tiempito de preguntas y respuestas. Quiero que miren el resto de este párrafo. Este párrafo puede ser dividido en 3 partes. Lo voy a pintar de otro color. Voy a quitar este amarillo para que ya no lo... Déjenme ver si se puede hacer eso. Sí. La primera parte del párrafo, aparte de esa primera línea, es, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal modo que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Esta es la primera parte de este párrafo, sin contar la frase que analizamos, ¿verdad? Esta primera parte trata con lo que se ha conocido como la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La revelación general es la revelación que Dios ha hecho y se le llama general porque es a todos los hombres en todo tiempo a través de todas las cosas creadas. ¿Ok? De Dios a todos los hombres en todo tiempo por medio de todas las cosas creadas. Por eso se llama general. Todos los hombres tienen acceso a ella. Todos los hombres pueden entender lo que ella dice. Y todos los hombres en todos los momentos de la historia de los hombres han podido ver a esa revelación. ¿Cuál es la consecuencia de esa realidad? Que los hombres quedan sin excusa. Nadie jamás va a poder decir, yo no conocía a Dios, o yo no sabía que existía un Dios, o yo no sabía que yo tenía que honrar a ese Dios. Todos lo saben porque ha sido revelado de manera general a todos los hombres. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa revelación? La confesión dice la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia. La luz de la naturaleza es una frase confesional y de teología muy antigua, que la idea es, la luz de la naturaleza es lo que los hombres son capaces de entender, razonar, mirar por parte de su propia autoconciencia. Aún un hombre ciego que no puede ver el cielo, que no puede ver la gloria de Dios reflejada en el firmamento, si ese hombre que es ciego es consciente de su propia existencia, ese hombre ya ha sido participante y está observando la revelación general. Si un hombre que no puede oír ni ver, si es consciente de que existe, el hecho de su propia autoconciencia o autoexistencia, el hecho de entender que existe, hace que esa persona sepa que hay un Dios. Por lo tanto, no hay nadie que se escape de esto. No hay nadie que pueda decir yo no sabía. Por eso esta revelación es efectiva en lo que se propone.
pero al mismo tiempo esta revelación está limitada. Está limitada porque aunque tú puedes saber que Dios existe por tu propia conciencia, por la creación y lo que ves, y por la providencia. Es interesante que el hecho de que llueva o que no llueva, el movimiento de las olas del mar, el que haya cambio de estación, todo eso es parte de lo que está gritando todos los días. Dios existe, hay alguien que controla todo. Esa idea es una idea que nadie puede no entenderla o verla. Pero aunque es clara en lo que enseña, no es suficiente para la salvación. Nadie puede ser salvo por medio de ese conocimiento natural o de ese conocimiento que es a través de lo que Dios ha revelado en su creación, en su providencia y a través de la luz de la naturaleza. Por lo tanto, como no era suficiente, simplemente condena, porque nadie puede decir que no la conocía. Entonces viene la segunda parte de nuestro párrafo que enfatiza lo que se conoce como la revelación especial. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras. Esto te suena a Hebreos 1:1, ¿verdad? Revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Aquí hay otra parte que es la revelación especial. Como no alcanzaba la revelación general, Dios desde el principio le agradó revelarse de muchas maneras y de muchas ocasiones a los hombres cuál era esa voluntad a través de la cual ellos podían ser salvos. Lo revela de manera especial. Ya esto de aquí no es general porque no todos los hombres tienen acceso a esa revelación. Si nosotros lo vemos en el tiempo de Israel, solo en el tiempo del jardín del Edén, solo Adán y Eva tenían eso, luego los hijos que siguieron eso, luego el pueblo de Israel, luego su iglesia lo tiene. Esa revelación, lo que Dios ha revelado de manera especial, fuera de lo que ha creado, adicional a lo que ha creado, esa revelación especial es la que puede dar vida eterna, porque en ella se revela lo que Dios quiere, lo que Dios espera de los hombres. Es el Evangelio. Ahora, ese Evangelio revelado de manera progresiva desde el principio hasta el final, ese Evangelio es el único que puede salvar. Ahora, por eso la revelación general alcanza, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salva, sino el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y ese glorioso nombre y esa gloriosa esperanza solo se la puede conocer a través de la revelación especial que Dios hizo en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Ahora, pero aquí se añade algo que es como una subcategoría dentro de esta revelación especial. Y eso es la escrituración de la revelación especial. ¿Y qué es eso? Cuando dice, y para el establecimiento y consuelo más seguros, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Dios se revela de manera general. Eso todos los hombres lo saben. Todos saben que Dios existe. No hay nadie que se pueda excusar, pero no es suficiente para la salvación. Por lo tanto, Dios se revela de manera especial. Y esa revelación que fue en diferentes maneras, en diferentes tiempos, finalmente a Dios le agradó que quedara por escrito en la palabra de Dios. Eso es la palabra, es la sumatoria de la revelación especial de Dios capaz de ser salvo, mostrarle al hombre qué es lo que debe saber con respecto a Dios y sobre la salvación. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Eso nos lleva a la última parte de este párrafo 1, que es la implicación. ¿Ves? Lo cual, es decir, ya que la escritura es la revelación especial de Dios puesta para que el pueblo de Dios pudiera conocerla, los hombres pudieran conocerlo, entonces, por causa de que eso es la palabra de Dios, las escrituras entonces son ahora sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las que Dios revelaba su voluntad a su pueblo.
Nota las tres partes de este párrafo. Tienes en primer lugar la revelación general. En segundo lugar, la revelación especial y en la escrituración de esa revelación. Y en tercer lugar, la implicación de esa escrituración. Entonces, nadie puede ser salvo, nadie puede conocer lo que Dios quiere, a menos que tenga la palabra de Dios en sus manos. Esa implicación. Por eso, este capítulo, este párrafo, mejor dicho, el párrafo 1, habla de la necesidad de las escrituras. Yo les digo esto. ¿Qué es algo necesario? Ojalá yo pudiera afirmar que para vivir uno necesita Coca-Cola. La verdad es que no la necesita para vivir. Bueno, algunos, pero no la necesita, no es necesaria. ¿Sabes por qué no? Porque puedes no tenerla y sobrevivir. Créeme, sí puedes. Ahora, el mate también puede sobrevivir sin tomar mate, créeme. Ahora, pero piensa en esto. ¿Qué es algo necesario? Es algo que si no lo tienes, no puedes vivir, no puedes hacer que funcione. La Biblia es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para la salvación y para la santificación. Es necesaria porque si tú no tienes la palabra de Dios, no puedes ser salvo. Y si tú no tienes la palabra de Dios, no puedes saber qué es lo que Dios espera de ti con respecto a tu vida cristiana, con respecto a qué es lo que Él anhela y cuál es su voluntad. Por lo tanto, la Biblia es necesaria. La expresión confesional es sumamente necesaria, porque no puedes encontrar el Evangelio en otro lado, porque Dios no lo va a revelar de otra manera. Ya lo reveló. Ahora, quiero que pensemos de manera muy práctica, mis amados hermanos, en qué es lo que esto implica. Si la Biblia es sumamente necesaria, aquí hay algunas implicaciones bien importantes que yo quisiera hacerlas en esta noche antes de terminar nuestra clase. Número 1, significa que nadie puede ser salvo fuera del Evangelio. Hay una pregunta difícil que siempre se hace. Pastor, ¿y qué pasa con esos indígenas que vivían en América antes de llegar el Evangelio? Ellos tenían el sol, ellos tenían la luna, pero ellos no tenían el Evangelio. ¿Cómo van a ser juzgados por el Evangelio si ellos no conocieron el Evangelio? ¿Será que habrá la posibilidad de que algunos de ellos sean salvos por medio de la luz de la... La respuesta es, solo se puede ser salvo a través del nombre de Jesús. Y si alguien no tiene el Evangelio, no puede ser salvo. El pueblo israelita en el Antiguo Testamento no conocía el nombre de Jesús, pero sabía cuál era la promesa de redención. Y todos fueron salvos poniendo su confianza en esa promesa. No por sacrificar animales, no. El hacerlo manifestaba que creían en el simbolismo de ese animal. Por lo tanto, todos han sido salvos siempre a través del Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no hay posibilidad de salvación. Alguien puede decir, pastor, pero ¿cómo pueden entonces ser juzgados justamente si ellos no recibieron el Evangelio? Es que el juicio de Dios no está basado en el Evangelio, está basado en su condición pecaminosa en Adán y por sus pecados. Y aunque nunca hubieran escuchado el Evangelio, siguen siendo objetos justos de juicio, porque ellos son juzgados por causa de sus pecados, por causa de su condenación. Pero ¿por qué Dios no? Eso es algo que ya no nos compete a nosotros. Solo podemos decir esto. Dios no tenía por qué salvar a nadie. No tenía por qué abrir la oportunidad de salvación a nadie jamás. Él no está en ninguna necesidad porque Él no necesita de nada. Si lo hizo, es un acto de condescendencia y de amor que debe ser celebrado y que será celebrado por toda la eternidad. Pero te voy a decir otra cosa. Y si juzga, será adorado por toda la eternidad por su santo juicio. Porque Él nunca va a juzgar a un inocente. Una vez escuché del doctor Arcis Sproul, que por cierto ha sido una bendición en mi vida. Cuando recién comenzaba mi entendimiento de las doctrinas de la gracia, leerlo a él, escucharlo a él, fue algo tan útil para mí. Y él dijo que una vez una señora le dijo, doctor Sproul, ¿y qué pasaría si allá en África
Hay un grupo de hombres justos que entonces se mueren y nunca escucharon el evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Sproul le dijo, no. Si hay un hombre justo en África, el Señor nunca lo condenaría. Pero luego preguntó, ¿existen hombres justos en África? ¿O existe algún hombre justo sobre la tierra? No lo hay. Por lo tanto, Dios juzga justamente. No hay injusticia en Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. La condenación no es el Evangelio. El Evangelio es la esperanza de los pecadores. Por eso, y aquí viene mi segunda implicación, si aquellos que pueden ver la luz de la naturaleza y la creación no tienen excusa porque ellos conocen lo que de Dios puede ser conocido y no obedecieron, entonces nuestra responsabilidad de aquellos que hemos recibido esta revelación especial que es capaz de salvar a todo aquel que cree, es nuestra responsabilidad llevar esta revelación a todos los lugares donde la revelación general puede llegar. En otras palabras, a todo el mundo. Es nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que proclamar este evangelio que trae salvación a aquellos que todavía no conocen ese evangelio bendito. Así que la necesidad de las escrituras no se convierte en una excusa, se convierte en una urgencia misionera. Si tú crees en la sola escritura que estamos afirmando el día de hoy, si tú lo crees, si tú crees que la Biblia es necesaria, entonces debes llevar este mensaje hasta lo último de la tierra, porque sin ella no hay salvación. Sin ella nadie puede ser salvo de sus pecados, porque no se va a revelar el evangelio a través de otra manera. No van a haber sueños o revelaciones, porque afirmamos que esas formas en las que Dios reveló su voluntad a su iglesia en el pasado han cesado. Y por eso es completamente necesaria la palabra de Dios. Es necesaria para su iglesia, es necesaria para la salvación de los perdidos. Así que, si tú creyeras en que siguen habiendo revelaciones y sueños y que Dios puede mostrar el evangelio sin necesidad de la Biblia, entonces tu ánimo misionero sería menos. Pero si tú afirmas, como estamos afirmando esta noche, que Dios no lo va a hacer, no porque no pueda, es porque Él ha dicho que no lo va a hacer. Es porque ese es su plan. Y si Él no lo va a hacer, entonces es nuestra responsabilidad tener que llevar esto hasta lo último de la tierra. Así que, así es como concluye nuestro párrafo 1. Espero que haya sido de mucha utilidad pensar en la doctrina maravillosa que está aquí. No les prometo que podamos hacer lo mismo con el resto de párrafos, solo que este es muy importante. ¿Ok? La próxima semana vamos a analizar el párrafo 2 y 3 y quizás 3 y 4 y 5 para poder mirar estas dos atributos más, la identidad de la palabra y la autoridad de la palabra, para poder tener mayor claridad sobre lo que este capítulo nos enseña. ¿Ok? Muy bien. Abrimos el tiempo para preguntas. Si alguien tuviera alguna duda en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Oscar, mi hermano. Sí. A ver, es medio largo. No, no es tan largo. Yo creo firmemente, y lo he predicado, y lo que acabas de decir de que la única forma de salvación es a través de la palabra de Dios, ¿no? Pero creo que vos citaste o dijiste algo que no está en la Biblia, que yo también creo firmemente, fue como consuelo, pero confiando en el poder de Dios, en el tema, y ahora se me agrega uno más, en el tema de los no nacidos y en el tema de los que vos dijiste, el que no puede ver, o sea, que no tiene vista ni oído. Yo sé que Dios tiene el poder para, si escogió, puede escoger de una forma sobrenatural a un bebé que no nació, aunque no esté en la Biblia. En el caso de los hombres, que, por ejemplo, ese que no tiene vista y no tiene oído, que no puede, no hay forma de, o hay alguna forma de darle el evangelio. Y cito esto, ¿por qué? Porque citando a MacArthur,
que MacArthur cita, defiende esa postura de que los niños sí van al cielo, porque en Apocalipsis dice que se abrirán los libros y los hombres serán juzgados por sus obras. El niño no hizo ninguna obra, él se basa en eso, ninguna mala obra ni nada. Pero en el mayor, que es ciego y sordo, obviamente ya pecó, o sea, va a haber obras malas en su vida. Ese caso quiero plantearte y que me expliques cómo yo podría explicárselo a alguien si me hacen la pregunta, ¿no? Sí, excelente pregunta, excelente pregunta. En nuestra confesión de fe, en el capítulo 10, párrafo 3, dice: los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Y luego afirma: así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. ¿Ves? Ahí está lo que estás preguntando directamente. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Yo no diría, Oscar, no está en la Escritura, porque yo diría lo siguiente. La Escritura afirma que los que Dios conoció de antemano los llamó, ¿sí o no? Y si los llamó, los justificó. Y si los justificó, los glorificó. Por lo tanto, eso está en la Escritura. Lo que no tenemos en la Escritura son los detalles de eso, pero esa es una cadena inquebrantable. La pregunta es esta, y es lo mismo que uno aplica con un bebé que muere en el vientre de su madre. Pastor, yo puedo decirle, tu hijo está en el cielo. Yo creo, mis hermanos, que no es algo que podemos afirmar directamente de las Escrituras. No hay un pasaje bíblico que diga, los niños se van al cielo. Hay pasajes que son un poco oscuros al respecto. Sin embargo, esta doctrina que nosotros tenemos aquí sí me da paz. ¿Y cuál es esa doctrina? Yo le puedo decir a ese padre o a esa madre, mi hermana, mi hermano, cuánto lo siento y quiero que sepas una cosa. Si ese niño fue elegido por el Señor, ese niño fue llamado de una manera sobrenatural, justificado y será glorificado. Yo no puedo afirmártelo porque no tengo una base bíblica para decir tu hijo sí fue elegido, pero sí puedo decirte que puedes vivir toda tu vida con esa esperanza. Y recordando pasajes donde el Señor muestra su misericordia por los desvalidos, por los niños, que Él es el padre de los huérfanos. El pasaje de Jonás donde dice que Él cómo iba a levantarse en ira contra un pueblo que no reconocía ni su mano derecha de la izquierda, y es una referencia a los niños. Entonces, hay muchos pasajes que muestran eso de parte de Dios. Ahora, por implicación, lo mismo pasa con alguien que no puede recibir el llamamiento externo del evangelio. Yo no puedo afirmar, él está en el cielo, pero sí puedo decir, haz todo lo que esté a tu alcance. Si hay alguna manera de comunicarse con él, si hay alguna manera de que él pueda ser consciente de las buenas noticias de Jesús. Pero si alguien no es capaz de ser llamado externamente para poder conocer el evangelio, si el Señor lo eligió, esa es una cadena inquebrantable. No sé cómo, no sé de qué forma lo va a hacer, pero sí sé que lo hace conforme a su gran misericordia, conforme a su pacto eterno. Ahora, simplemente como paréntesis, volviendo al doctor MacArthur, yo creo que no es apropiada esa posición porque todos los hijos están muertos en Adán. Y en el vientre de la madre nacen con la culpa de Adán. Aunque no hayan cometido los pecados que son la consecuencia de la exteriorización de lo que ellos son en sus cuentas legales delante de Dios, legalmente son culpables. Por lo tanto, si un niño va a ser salvado, no es por ser inocente, es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se manifiesta a través del llamamiento eficaz de una manera sobrenatural. Por eso la confesión lo afirma de esa manera. Y nota que no dice los niños que mueren en su infancia. Spurgeon hizo eso en su revisión de la confesión, le quitó la palabra elegido. Pero de hecho creo que la palabra elegido es lo que nos da el balance. Los niños elegidos que mueren en su infancia. ¿Qué está diciendo? ¿Todos los niños van al cielo? No. Si es que Dios eligió a esos niños, algún niño
o a todos los niños, puedes tener una certeza ahí. El Señor los va a justificar, porque a los que Él conoció de antemano, los llamó, los justificó y los glorificó. Y eso es una cadena inquebrantable que la palabra de Dios dice que Dios no miente. Entonces, ese es el principio. Es una precisión pastoral más que una declaración universal teológica. Lo que sí podemos decir es que sobre lo que estamos poniendo el consuelo es algo que es verdadero. Si Dios dice que a quien escogió lo va a salvar, yo no sé si ese niño es escogido o no, pero si lo fue, va a ser salvo, tenlo por seguro, porque mi Dios no miente. Y en esta vida, un padre que tiene que enterrar un hijo muerto en el vientre o nacido después de pocos meses y morir, puede vivir toda su vida con esa esperanza. Y le he tenido que decir a padres, y si no es así, en aquel día glorioso ya no te va a importar, porque vas a glorificar a Dios en su gracia y en su justicia. El consuelo es para los que estamos en esta vida, para los que todavía no hemos visto como tenemos que ver. Y en esta vida tú puedes mantener ese consuelo y esa esperanza. Muy bien, amados hermanos, llegó la hora de partir. Pero quiero agradecerles. Ariel, no sabes lo deleitoso que es para mí estar con ustedes, verles. Anhelo que esté siendo, también es deleitoso para ustedes, pero para mí lo es y es un gozo poder compartir, hablarles de estas cosas. Quiero animarles a que esto nos lleve a amar más nuestra fe, amar la palabra, que la palabra es el fundamento de donde tomamos todo lo que está en nuestra confesión de fe. Por eso la sostenemos. No porque es algo que creemos ciegamente, sino porque creemos que en ella hay un resumen apropiado de lo que dice la palabra de Dios. Así es, mi amado. Gracias. Valoramos mucho tu esfuerzo y la verdad es un gozo cada miércoles que te podés conectar para enseñar la confesión de fe. Oramos al Señor para pronto poder vernos personalmente. Estarás en Argentina. Así que oramos por vos, amado hermano, y te damos muchas gracias. Ahora, antes de cerrar, que tienes que irte, cerraríamos con una oración y terminamos la clase. Padre, gracias quiero darte por todo lo que hemos podido ver hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has decidido de esta manera, soberanamente, hablar de una manera clara con respecto a la salvación a través de tu palabra. Y Señor, vemos por la misma confesión que ella es el medio de gracia especial. Señor, gracias porque tú has querido darte a conocer y lo haces a través de ella. Y Señor, gracias por llamarnos a la salvación y a la vida, sostenernos con tu palabra y edificarnos con ella. Señor amado, clamamos que lo que hemos visto hoy nos lleve a amar más tu palabra, a profundizar más tu palabra, Señor, a usar más tu palabra para testificar y expandir el reino en este mundo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada hermano que está conectado y a Pastor Jorge, que tú lo bendigas en el ministerio en toda esta semana y concédenos la gracia de volvernos a encontrar el miércoles que viene. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.